Solo confírmenme cuando visualicen la pantalla a ver si la pueden observar. Metabolismo del nitrógeno. ¿Se observa? Sí, doctora, sí se ve. Ah, bueno, perfecto. Bien, como les decía, ¿verdad? Ahorita lo que nos toca es ver la sección de metabolismo, así que aquí hay varias cosas interesantes, pero no nos vamos a matar un poco las neuronas haciéndolas que memoricen pues las cosas de las enzimas, sino que tratar de enfocarse a la utilidad de los procesos. Y bueno, por el momento hemos visto el metabolismo de los lípidos, hemos visto el metabolismo de los carbohidratos y por el momento entre estas dos sustancias solamente teníamos tres elementos estructurales importantes, que era el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Básicamente las moléculas anteriores, los lípidos y los carbohidratos, estaban compuestos en su mayoría por estos elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, pues ahora al hablar del metabolismo en general de los aminoácidos o de las proteínas, pues nos toca adicionarle un elemento interesante que es el nitrógeno. Así que esta sección está dividida en dos partes y pues vamos a ver hoy la primera parte de este metabolismo. Bien, cuando nosotros mencionábamos que teníamos 20 aminoácidos principales que conformaban pues las principales estructuras proteicas, decíamos que eran en total 20 aminoácidos. Básicamente de acá podríamos inferir lo siguiente, y es que cada uno pues obviamente va a tener su ruta de síntesis y su ruta de degradación. Así que esto asusta un poquito. Sin embargo, pues recuerden que el objetivo en general de la clase pues no es memorizar las rutas, sino que tratar de identificar cuál es la importancia de estos procesos y también recordar algunos procesos importantes, por ejemplo, que nosotros tenemos de estos 20 aminoácidos un grupo en particular del cual nosotros no podemos sintetizar, así que ya vamos quitándole un poquito a la lista. Y el otro aspecto interesante, pues es que la mayoría de estos procesos comparten rutas en común, así que no hay que aprenderse una específica para cada componente. Así que eso empieza a facilitar un poquito las cosas, ya que no se nos asuste tanto, pues acá Kevin McAllister, ¿verdad? Bien. Si nosotros consideramos la composición del aire ambiental, nosotros somos organismos que no tenemos la capacidad de utilizar pues el nitrógeno que se encuentra presente en el aire. Si consideramos pues el porcentaje de estos elementos, nos vamos a dar cuenta que en realidad el aire que nosotros respiramos es 78% nitrógeno. Sin embargo, del aire nosotros únicamente empleamos el 21% de ese aire que es el contenido de oxígeno. Los otros elementos y los otros gases pues están en menor frecuencia, en menor proporción, así que pues la parte útil para nosotros es realmente solo el oxígeno. Los únicos elementos pues que pueden utilizar directamente el nitrógeno o incorporarlo para la síntesis son otro tipo de elementos que se llaman diazotrófos. Bien, permítame que alguien quiera ingresar. Bueno, mencionábamos entonces que muy pocos organismos tienen la capacidad de utilizar ese nitrógeno que se encuentra directamente en el aire ambiental. Así que bueno, pues en el caso de nosotros ocupamos incorporar ese nitrógeno a partir de otras fuentes. Así que pues acá tenemos un pequeño esquema con algunos animalitos y con algunos seres interesantes. Acá tenemos un organismo vivo en forma de animal, tenemos un árbol, tenemos el nitrógeno que se encuentra en el aire ambiental y por otro lado acá tenemos pues otro fenómeno natural que es la lluvia y en cambio en el suelo pues tenemos algunos microorganismos que sí tienen la capacidad de fijar pues este nitrógeno. Bien, si ustedes observan, la mayor parte de este nitrógeno pues llega al suelo normalmente a través de la lluvia ácida. Así que en este caso pues el nitrógeno pasa a aquellas bacterias que sí tienen la capacidad de fijar el nitrógeno y son esas bacterias fijadoras. Normalmente estas bacterias fijadoras pues combinan este nitrógeno con hidrógeno. Así que esto se convierte en un nitrato y este nitrato pues tiene la propiedad o la capacidad de ser utilizado por otro tipo de bacterias, por ejemplo las bacterias nitrificantes, que lo convierten directamente a nitrato, que es el que incorporan pues en última instancia las plantas.
Así que las plantas para crecer son las que incorporan directamente el nitrato proveniente del suelo, sobre todo de las bacterias que ya lo han fijado anteriormente. Así que posteriormente, pues nosotros consumimos en última instancia el nitrógeno proveniente de algunos de los frutos o de las plantas, sobre todo a partir, por ejemplo, los animales que consumimos, que consumen otras plantas. Así que terminamos haciendo una cadena de transporte de nitrógeno. En última instancia, pues nosotros como animales o como seres vivos terminamos expulsando en última instancia este nitrógeno en forma de amonio hacia la naturaleza en forma de orina. Así que si ustedes se fijan, pues todo al final este ciclo vuelve el nitrógeno a cada lugar. Así que nos hemos dado cuenta que algunos de los organismos pues sí tienen la capacidad de utilizar ese nitrógeno y acá les estoy presentando pues algunos de los elementos que sí tienen la capacidad de fijar el nitrógeno, pero esto es porque estos elementos, tanto la Klebsiella, el Azotobacter o las cianobacterias que son pues las algas verde azules, pues estos elementos están infectados por una bacteria en particular que se llama Rhizobium y esta bacteria pues sí tiene la capacidad de fijar el nitrógeno. Así que esta está presente también en las habas y en la alfalfa. Así que las habas y la alfalfa pues pueden crecer en suelos que a pesar de que usted no los abone y que no les coloque un abono rico en nitrógeno, pues tienen la capacidad de crecer porque ya pueden captar el nitrógeno que se encuentra presente directamente en la atmósfera. Así que, bueno, estas plantas son cultivos que no necesitan mucho fertilizante. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una planta le hace falta un poquito de nitrógeno? Pues ustedes la van a observar que a pesar de que comienza creciendo la planta, ustedes van a observar una coloración un poco más clara, un poco verde más clara, sobre todo en la nervadura, ustedes la van a observar de un color bastante claro y van a observar incluso colores amarillentos. Así que esto significa que la planta en particular pues no tiene en el suelo una cantidad adecuada de nitrógeno como para que la planta pues pueda crecer de forma adecuada. Así que normalmente esta coloración indica que el suelo pues le hace falta un poco de nitrógeno. Vean ustedes qué cosa tan interesante, ya que pues algunas bacterias tienen esta capacidad de fijar el nitrógeno, pues el humano se inventó algunos mecanismos para poderlo fijar también. Así que lo hace a través de una máquina un poco exótica, vean acá ustedes, este es más o menos el componente, y hacen que este nitrógeno pues que se encuentra en forma gaseosa, lo combinan directamente con el hidrógeno, que es básicamente lo que hacen aquellas bacterias fijadoras, y esta reacción pues se llama de Haber-Bosch y esta ocurre, vean ustedes a qué temperatura, 450 grados Celsius. Y observen ustedes además la presión atmosférica a la que debe estar sometido para que esta reacción pueda ocurrir. Y este pues es el proceso que ocurre para la creación de los fertilizantes que utilizamos para el abono del suelo. Así que vean ustedes qué curioso, una cosa que una bacteria lo puede hacer de una forma tan sencilla, necesitamos una maquinaria muy complicada y procesos, pues ya ven ustedes que requieren una gran energía para fabricar una cosa que lo pueden hacer las bacterias de una forma totalmente, pues sin tanto gasto energético al menos. Vean ustedes entonces, acá tenemos algunos elementos, acá tenemos algunas plantas, algunos hongos y algunas bacterias. Vean ustedes entonces que esto es lo que ocurre a nivel de algunos de estos organismos, sobre todo a nivel bacteriano. Y en este caso, pues acá tenemos algunas plantas, pero aquellas plantas que tienen en total la capacidad o que están pues infectadas por alguna bacteria que les ayuda pues a captar el nitrógeno. Vean ustedes entonces que durante este proceso de conversión de este nitrógeno a este compuesto, vean ustedes hacia el amonio, vean ustedes cuánta cantidad de ATP se necesita. Ocupan 16 ATPs enteritos, 16. Y como siempre, bueno, todas las enzimas que requieren la presencia del ATP ocupan magnesio, así que forzosamente tiene que estar presente el mineral magnesio. Esta enzima pues se llama nitrogenasa y también utiliza como cofactor pues a este elemento exótico que tenemos acá que es el molibdeno. Pero vean ustedes que
esta proporción de ATP, lo que nos indica es que fijar este nitrógeno requiere un gasto energético elevado. Tal lo podíamos comprobar con la reacción anterior, la de Haber-Bosch, para la creación de los fertilizantes, que ya vieron ustedes, pues la cantidad de energía en calor y la cantidad de presión a la que ocupábamos llevar estos elementos para que pudiera conformarse en última instancia pues el compuesto nitrogenado. Pero vean ustedes que esto no queda acá, también en el caso pues de las plantas y las bacterias también tienen la capacidad pues de utilizar el nitrato. Y en este caso pues la enzima se llama nitrato reductasa y ya ven ustedes que lo que está ocurriendo en este proceso es la conversión de este nitrógeno a un compuesto amoniacal. En última instancia pues ocurre la liberación de agua y este pues también necesita como cofactor al molibdeno. Por otro lado, acá tenemos pues otros tipos de reacciones. En total, por el momento solo estamos viendo cómo nosotros incorporamos este elemento posteriormente a la cadena de síntesis de los aminoácidos. Así que en última instancia lo que necesitamos para la síntesis del aminoácido no es el nitrógeno gaseoso, no es el nitrato. Lo que necesitamos es en forma de amoníaco, ¿sí? Bien. Vean ustedes toda esta cadena exótica aquí de lo que ocurre una vez que nosotros incorporamos este último compuesto. Vean ustedes que a partir de este nitrógeno, pues vamos a comenzar toda la síntesis de los demás compuestos nitrogenados. Pues, todo lo que se deriva de acá, pues van a ser compuestos nitrogenados. Veamos entonces un poquito este pequeño mapa. A partir de este compuesto, pues se pueden sintetizar básicamente 4 componentes estructurales principales. Ok. 4 componentes estructurales principales. La asparagina, el carbamoil fosfato, la glutamina y el glutamato. Vamos a ver entonces que a partir del carbamoil fosfato, que es uno de los principales intermediarios, construimos la arginina, las pirimidinas y la urea. A partir de la glutamina, que es un derivado directo del glutamato, pues empezamos a construir la histidina, el triptófano, aminoazúcares, nucleótidos de acitidina y nucleótidos de purina. Y a partir del glutamato, pues ocurre la síntesis de la mayoría del resto de los aminoácidos. Así que si ustedes se fijan, pues en realidad las rutas son bastante comunes. Permítanme que alguien quiera ingresar. Muy bien. Bueno, a este señor que tenemos en esta fotografía, pues ya lo conocíamos anteriormente, era nada más y nada menos que Hans Krebs, el del ciclo de Krebs. Entonces vean ustedes que este señor ya tenía un poco de experiencia con las cuestiones de los ciclos. Y bueno, da la casualidad que durante este ciclo de Krebs, justo acá el elemento que le está tapando es el alfa-cetoglutarato. Y vean ustedes que a partir de ese alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, pues fácilmente lo podemos convertir en glutamato en una reacción que incorpora este elemento nitrogenado. Vean ustedes que básicamente el glutamato es simplemente incorporarle un grupo amino a esta molécula de cetoglutarato. Y esta molécula pues se llama glutamato deshidrogenasa. Si ustedes analizan pues la estructura y lo que está ocurriendo, en última instancia pues si lo observamos en forma inversa, a esta molécula si le quitáramos un poquito de hidrógeno, pues convertiríamos el alfa-cetoglutarato y este posteriormente pues podría ser incorporado de regreso pues al ciclo de Krebs. Así que vean ustedes que el nombre de la enzima realmente puede ser bidireccional. Vean otro proceso interesante. A partir del glutamato, con otro de estos grupos nitrogenados más un ATP, pues podemos convertirlo en glutamina. Si recuerdan, pues en el caso de la glutamina era la forma amida del glutamato. Si ustedes observan, en el extremo final, pues se agrega esta porción de nitrógeno. Y obviamente este proceso pues requiere la presencia de un ATP, así que son procesos que requieren la energía. Todos los procesos de síntesis generalmente pues requieren energía. Y la enzima pues glutamina sintetasa. En este caso pues el nombre sintetasa lo que nos indica es que el proceso de síntesis ocupa la presencia de un ATP. Y bueno, acá algo interesante y es que ya lo hemos visto pues a lo largo de todas las secciones de metabolismo,
es que normalmente estas enzimas requieren la presencia de algún mineral, pues en este caso para la síntesis en general de los aminoácidos, normalmente el mineral que necesitamos es el manganeso. Bien, vean entonces acá algo bastante interesante y es que normalmente el glutamato pues es el primer paso donde nosotros básicamente captamos o comenzamos a utilizar ese nitrógeno dentro de nuestro organismo. Así que en total el glutamato viene siendo pues el elemento aminoácido más abundante dentro del ser humano. Y este pues es bastante frecuente dentro de los glóbulos blancos y es bastante frecuente en el cerebro. De hecho, es uno de los principales neurotransmisores activadores, excitadores, así que este funciona para la memoria, para la conversión de recuerdos a largo plazo. Así que básicamente lo utilizan para cada uno de los procesos en los que ustedes están estudiando. Así que para eso necesitan el glutamato. Sin embargo, el exceso de glutamato pues resulta neurotóxico porque bueno, está activando a las células un poquito de más. Así que en última instancia nuestro organismo necesita que la cantidad de glutamato que nosotros tenemos pues que no sea excesiva, así que necesita convertir pues ese glutamato que está en exceso y convertirlo en glutamina para que no se encuentre en cantidades que sean neurotóxicas y que en última instancia puedan eliminarse pues por vía renal. Así que vean ustedes acá. El glutamato y la glutamina son los aminoácidos más abundantes. Así que nosotros necesitamos este proceso del glutamato para que nosotros desactivemos el amoníaco. Si ustedes se fijaron en la diapositiva anterior, este glutamato tenía la capacidad de agarrar pues ese grupo amoniacal para incorporarlo a la molécula. Así que evitaba pues que este compuesto como amoníaco anduviera pues en exceso ahí bailando en el organismo. Otro de los aspectos importantes es que el amoníaco en sí mismo, así solito, pues también es neurotóxico. Así que también necesita el organismo pues intentar deshacerse del exceso de amoníaco que anda en el cuerpo. Así que si ustedes analizan, el exceso del amoníaco dentro de nuestro organismo va a agotar ese alfa-cetoglutarato de nuestro ciclo de Krebs. Así que por eso es que necesitamos estar constantemente consumiendo el azúcar pues para convertirlo en última instancia en cada uno de estos elementos, porque de lo contrario pues agotaríamos toda la reserva y no podríamos deshacernos del exceso del amoníaco que tendríamos dentro de nuestro cuerpo. Vean entonces que en última instancia este elemento pues va a poder eliminarse por vía renal para que de esta manera pues no sea o que se elimine pues el efecto tóxico que tiene. Y el otro aspecto importante que ya se los había mencionado era un nutriente importantísimo para las células del sistema inmunitario, es decir, para los glóbulos blancos. Bien, acá tenemos otro compuesto que es la asparagina. Y la asparagina pues si lo recordamos es el compuesto amida que deriva del aspartato. Y así que pues lo lógico es que este proceso pues requiera la presencia de un ATP porque consumen energía y que necesiten obviamente la incorporación de otro grupo amoniacal a la estructura. Así que en última instancia pues nos da la asparagina. Si ustedes analizan la molécula, en el último extremo pues se añade de nuevo el grupo amino. Y pues el nombre de la enzima, asparagina sintetasa. Como les recuerdo, el hecho de que diga sintetasa lo que indica es que el proceso de síntesis consume ATP. Bien, así que, bueno, acá simplemente como un apartado, este aspartato va a derivar de la combinación de glutamato más el oxaloacetato, que lo teníamos ahí en el ciclo de Krebs. Pero ya vamos a ver un poquito más en detalle todas estas rutas y en dónde convergen. Por el momento solo estamos viendo algunos elementos o algunas características en particular de los elementos quizás más interesantes, que por el momento eran el aspartato y el glutamato. Y las formas en las que nuestro organismo pues incorporaba el amoníaco a las moléculas. Así que básicamente tenemos dos sistemas, el del glutamato y el del aspartato. Vean ustedes que la otra molécula que nosotros teníamos ahí, que tenía pues la capacidad de fijar o de agregar el amoníaco a la molécula, era un compuesto al que denominábamos carbamoil fosfato. El carbamoil fosfato, pues es esta última imagencita, esta última molécula que tenemos acá al final de la diapositiva. Bien, en este caso, pues acá tenemos aquí varias reacciones. Veamos la primera. La primera es incluir el amoníaco con un grupo de bicarbonato y en este proceso, pues utilizamos 2 ATP. Esta molécula
estas moléculas van a dar lugar al carbamoil fosfato, que es esta molécula que tenemos pues aquí abajo. Si observamos en este proceso hay consumo de dos moléculas de ATP y la molécula en particular o la enzima que convierte esta reacción es la carbamoil fosfato sintetasa. Como les menciono, sintetasa lo que indica es que está consumiendo pues el ATP. Si ustedes analizan algunas otras enzimas, normalmente se llaman sintasa. Cuando se llaman sintasa, lo que indica es que ese proceso de síntesis no consume ATP. Bien, por el otro lado, acá tenemos otra reacción que incluye, en este caso, pues a la glutamina. Vean también que este carbamoil fosfato puede derivar directamente de la glutamina. Si ustedes recuerdan, en este caso, pues la glutamina ya tenía incorporados a esta molécula dos elementos nitrogenados. Vean ustedes que en este proceso van a utilizar una molécula de agua, otra molécula de bicarbonato y dos ATP. La diferencia pues es que en este caso nos da como resultado dos moléculas de carbamoil fosfato. Bueno, una de carbamoil fosfato y otra de glutamato, así que lo habitual es que estas moléculas se interconviertan unas a otras, tanto la glutamina como el glutamato y tanto el glutamato como la glutamina. En última instancia, si ustedes analizan, pues el resultante o el excedente es que no queda el grupo amoníaco libre, sino que casi siempre va a transferirse a través de alguno de estos elementos, ya sea con el glutamato o con la glutamina. Bien. Vean acá otro aspecto interesante. Y vemos acá a un personaje interesante que no lo habíamos visto anteriormente, a Rudolf Schönheimer. Y veamos la importancia pues de algo que descubrió este amiguito acá. Y es que nosotros como seres humanos pues no tenemos una fuente para almacenar el nitrógeno. Así que nosotros constantemente debemos estar consumiendo nitrógeno proveniente de una fuente externa, ya sea pues a partir de una carne o a partir de los vegetales que tienen pues alto contenido proteico. En última instancia significa que el organismo pues no tiene ningún sitio donde lo almacene. Así que nuestro músculo, como está constantemente degradándose y construyéndose, realmente no funciona como un almacenamiento para el nitrógeno, así que no podemos almacenarlo. Bien, en última instancia hablamos entonces de un balance de nitrógeno. El balance de nitrógeno lo que nos indica es si es mayor cuando nosotros estamos captando mayor nitrógeno de lo habitual y un balance negativo cuando estamos perdiendo el nitrógeno. Veamos entonces, las ocasiones en las que existe un balance positivo son todas aquellas que nos indican crecimiento. Vean ustedes entonces cuáles son algunos de los ejemplos. En el embarazo, porque bueno, obviamente necesita construirse el fetito, entonces en este proceso se comienza a captar más nitrógeno o a utilizarse más nitrógeno de lo habitual. Otro proceso interesante es durante el crecimiento de los niños hasta la adolescencia, así que en este momento pues lo que ocupamos es fijar el nitrógeno, así que en estos momentos pues hay un balance positivo. Y otro momento donde se capta una gran cantidad de nitrógeno es cuando hacemos una recuperación posterior a una dieta extrema o en todo caso a una dieta o inanición, cuando no comemos. Así que vean ustedes que el efecto neto es que en última instancia pues el organismo termine absorbiendo más de lo que usted le está quitando. Por otro lado, el balance negativo, es decir, cuando nosotros comenzamos a perder el nitrógeno, vean ustedes, ocurre en la vejez porque perdemos esa capacidad para fijar o para almacenar correctamente esas moléculas que tenían la capacidad pues de fijar el amoníaco. Otro estado en particular, pues la inanición, como lo estamos viendo, si no le damos nitrógeno al organismo, pues no va a tener la capacidad de fijarlo. Y el otro aspecto, pues son algunas enfermedades, pero ojo, acá tiene un asterisco, porque esto se refiere a las enfermedades de tipo inflamatorio de carácter crónico. Por ejemplo, que ustedes tengan alguna artritis reumatoide, esas son enfermedades que se caracterizan por inflamación y que son crónicas y que a la larga pues alteran la absorción en particular de los nutrientes. Así que no son todas las enfermedades, pero en términos generales, la mayoría de las enfermedades infecciosas disminuyen la captación del nitrógeno en el organismo. Bueno,
Acá existe una pequeña mnemotecnia, ustedes la van a encontrar un poquito exótica, pero fue quizás la que más se me ocurrió, la que me pareció que tenía un poquito más de, más de orden. Vean ustedes, tres tribus hay en mi fe. Les mencionaba yo que existen algunos aminoácidos que nosotros no tenemos la capacidad pues de sintetizar. Así que esos son los aminoácidos de tipo esencial, aquellos aminoácidos que nosotros necesitamos consumir a partir de una fuente externa, ya sea a partir de alguna carne o a partir de algún vegetal que sea pues alto en proteína. Así que los aminoácidos que son esenciales y que debemos consumir de una fuente externa son los que se encuentran escondidos en esta pequeña mnemotecnia: treonina, triptófano, valina, solo que aquí escrita pues con un error ortográfico para que rimara un poquito, la H histidina, la A arginina, leucina, lisina, metionina, isoleucina y bueno, pues acá vamos a ver fenilalanina. Vamos a ver si nos cuadra la mnemotecnia un poquito. Vean ustedes entonces. Treonina, triptófano, valina, histidina, arginina, leucina, lisina, metionina, isoleucina y fenilalanina. Más o menos me cuadró un poquito. Bien, vean ustedes que dentro de este grupito de los aminoácidos esenciales hay dos marcados con un asterisco: la arginina y la metionina. Y estos tienen un asterisco porque realmente sí tenemos las rutas metabólicas para sintetizarlo. Sí podemos sintetizar arginina y sí podemos sintetizar metionina. Sin embargo, lo que ocurre dentro de nuestro organismo es que como estos dos aminoácidos pues tienen funciones tan importantes dentro de nuestro cuerpo, realmente la síntesis de nuestro organismo no basta para suplir pues la demanda que tenemos dentro de nuestro propio organismo. Así que en última instancia pues estos elementos también debemos consumirlos forzosamente a partir de la dieta. De lo contrario pues empezaríamos a tener el déficit ahí de ciertos elementos. Para adelantarnos un poquito, la metionina, ya lo habíamos mencionado, era un elemento clave y crucial para la mayoría de las enzimas, así que necesitamos pues la metionina forzosamente. Y el otro, la arginina, pues es uno de los precursores sobre todo para la síntesis del óxido nítrico. Y ya vimos pues anteriormente cuando hablábamos de nuestro amigo Sir Salvador Moncada, que necesitamos ese óxido nítrico para mantener un estado de vasodilatación dentro de nuestro organismo. Así que vean ustedes cuál es la importancia. Por el contrario, el resto de los aminoácidos, aquellos que denominamos de carácter no esencial, son aquellos que nuestro organismo pues posee las enzimas necesarias como para la conformación del resto de todos estos aminoácidos que estamos viendo acá. Entonces, bueno, si ustedes terminan haciendo pues la suma o el cálculo, van a darse cuenta que son casi la misma cantidad en uno y en el otro. Simplemente pues hacer la observación de estos dos elementos especiales, ¿verdad? La metionina y la arginina, que sí tenemos la capacidad de sintetizarlos, pero nuestro propio organismo no se da abasto para todo lo que la necesita. Bien, acá hay un aspecto interesante. Cuando hablamos del valor nutricional que tiene una proteína, nos referimos a la semejanza que existe entre las proteínas de los organismos. Por ejemplo, las proteínas entre los mamíferos son más similares, así que lo lógico sería pensar que aquellas de mayor valor nutricional son aquellas que sean a partir de otros mamíferos. Así que, en efecto, pues la carne de res contiene un mayor valor nutricional porque contiene los aminoácidos pues más similares, digamos, a los que tenemos los seres humanos. Así que, en otras palabras, pues los aminoácidos provenientes de otras fuentes, digamos, por ejemplo, a partir de los peces o a partir de los vegetales, no son tan similares a las del ser humano. Sin embargo, pues da la casualidad que sí tenemos la capacidad pues de absorberlos, pero quizás no contienen la cantidad adecuada de los aminoácidos que nosotros necesitamos. Y bueno, acá para hacer una comparación, veamos acá que las dietas vegetarianas contienen bajas cantidades de estos elementos: lisina, la metionina que ya la habíamos mencionado que era importante y el triptófano. Así que estas están más presentes en las carnes, así que una dieta vegetariana usualmente es baja en estos aminoácidos. Y bueno, acá hay un elemento interesante, así que vamos a ver. Y pues ya habíamos visto anteriormente este pequeño cuadrito, ¿verdad? Que ya lo tienen incluso ahí en la plataforma. ¿Cuál es la cantidad en general de gramos de proteína que tienen las sustancias?
Y cuando lo analizábamos, pues también nos dimos cuenta que los vegetales sí tienen proteína, pero la cantidad de proteína que tienen, pues obviamente es menor en comparación a la de las carnes principales. Ahora, si hablábamos del valor nutricional o del tipo de proteína que teníamos acá, pues mencionábamos que quizás las de mayor significancia biológica, al menos para el ser humano, eran las de otros mamíferos como como la de res y el cerdo. Bien. Ahora vamos a ver otro proceso. Veamos esto interesante. Transaminación. Cuando hablamos de la palabra trans, en este caso nos referimos a transferir, o sea, a pasar de un lado al otro un grupo amino. Así que veamos acá. Acá tenemos una palabra interesante, transaminasa o aminotransferasa. Esta palabra pues son sinónimos una de la otra, son de hecho la misma cosa. Y pues la función que tienen estas enzimas es en general la transferencia pues de un grupo amino de una molécula a la otra. Veamos entonces acá una molécula que tenemos acá pues el glutamato y veamos acá otra molécula de base a la que usualmente denominamos como alfa-cetósido. Aquí R significa que puede ser una cadena pues un poco más larga y que en última instancia pues vean ustedes que este glutamato tiene la capacidad de transferir este grupo amino a otra molécula. Así que en última instancia nos va a quedar como resultado un alfa-cetoglutarato y pues la cadena de aminoácido por otro lado. Así que este proceso es bastante común para la síntesis del resto de todos los aminoácidos, así que pues no hay que memorizar un poco las rutas metabólicas, simplemente pues recordar que el glutamato funciona como un donador pues del grupo amino. Vean ustedes acá otro aspecto bastante interesante, y es la presencia de la vitamina C, que este nos ayuda como cofactor para estos procesos de transaminación. Así que ya vimos para qué es útil esta vitamina B6. La necesitamos forzosamente para todos esos procesos de síntesis de precisamente los aminoácidos dentro de nuestro cuerpo a través de ese proceso de transaminación. Y bueno, en este caso, si ustedes lo analizaron, en este proceso de transaminación funcionaba de forma anabólica para la síntesis de un tipo de aminoácido y catabólica, pues en el caso de que estamos degradando el glutamato. Veamos acá los tipos de transaminasas y acá nos encontramos con algunas palabras un poco exóticas. Veamos acá que cada uno de estos cuadritos hace referencia a un tipo de transaminasa diferente, el que está en rosadito y el que está en moradito. Pero veamos los nombres. Glutamato pirúvica transaminasa sérica y el otro transaminasa glutámico pirúvica o alanina aminotransferasa. Si ustedes ven, esos tres nombres diferentes realmente hacen referencia a la misma cosa, es una misma transaminasa. Simplemente que de acuerdo a la literatura, pues ustedes la pueden encontrar con este nombre o con este nombre, dependiendo de dónde lo están leyendo ustedes, pero se refieren a la misma sustancia. Por el otro lado, acá tenemos otra transaminasa, vean ustedes acá. Glutamato oxalacetato transaminasa sérica, transaminasa glutámico oxalacética o aspartato aminotransferasa. En última instancia, pues, como les recuerdo, se refieren a la misma molécula, simplemente pues que de acuerdo a donde ustedes lo lean, van a encontrarla con un nombre o el otro. Y bueno, pues da la casualidad que esas transaminasas se encuentran en varios sitios diferentes. De hecho, algunas de estas pues son más específicas para el hígado. Y vean ustedes esta palabra, liver specific. A lo que se refiere esto, pues es que es específico para el hígado. Sobre todo, bueno, hagamos la aclaración que esta viene del inglés. Así que si ustedes analizan las siglas que tienen estas transaminasas, vean ustedes la que tiene L es para el hígado y la que tiene la P es específica para el hígado. Así que así pueden hacer ustedes la asociación de cuál de estas transaminasas es la que está presente pues a nivel hepático. Por el contrario, las otras transaminasas, esta en particular, la aspartataminotransferasa o etcétera, como la quieran llamar, pues se encuentra en el resto de músculos del organismo. Y cuando hablamos de músculo también nos referimos al músculo cardíaco. Así que en caso de que usted tenga un infarto, es probable que se le eleve este tipo de transaminasa porque está teniendo usted un daño en un músculo de su organismo. Así que vean ustedes cuál es la importancia. Cuando les miden a ustedes las transaminasas en sangre, pues lo que nos indican es en dónde está el daño. Si la que se encuentra
aumentada, pues es esta, la que es específica del hígado, lo que nos indica es que el daño pues está obviamente en el hígado. Mientras que si la que se encuentra elevada pues es la otra, lo que nos indica pues es daño muscular, daño en el miocardio, también puede haber daño hepático, pero ya nos indica que es algo un poco que está fuera del hígado, ¿sí? Bien, y por eso acá está el corazoncito, ¿eh? Porque esto también está presente en el corazón y es un marcador para los infartos. Otra de las cuestiones interesantes para lo que nos sirve es para detectar si la persona es alcohólica, porque normalmente va a estar elevada más esta en relación a la otra, así que a pesar de que sea algo específico para el hígado, lo habitual es que la otra sea la que esté más elevada, pero en el caso únicamente del alcoholismo. Bien. Entonces, si ustedes se fijaron en los nombres que tienen estas enzimas de nombres bastante largos, se van a dar cuenta ustedes por qué tienen ese nombre. Y vean ustedes que la primera enzima lo que nos hace es que utiliza el glutamato y lo combina con el piruvato. Así que miren, glutamato piruvato, transaminasa sérica. Así que está bien facilito realmente adivinar qué es lo que está combinando. Por el otro lado, si ustedes lo analizan de la otra manera, vean ustedes acá, alanina aminotransferasa, porque a la alanina le están transfiriendo un grupo amino. Así que de ahí es de donde derivaron esos nombres. Y lo mismo transaminasa glutámico pirúvica porque está combinando el glutamato con el piruvato. Vean ustedes entonces que la misma secuencia o que la misma lógica van a encontrar ustedes con la otra enzima. Veamos entonces, glutamato oxalacetato transaminasa sérica significa que está combinando glutamato más oxaloacetato. En última instancia acá tenemos aspartato aminotransferasa, así que vamos a estar transfiriéndole un grupo amino al aspartato. Vean ustedes entonces que en última instancia pues los nombres realmente a pesar de que están un poquito pues exóticos, realmente nos indican un proceso bastante sencillo y que lo que nos indican es qué cosas están combinando. Cabe destacar, pues antes de quitar la diapositiva, que este proceso también puede ocurrir en orden inverso. Bien, vean ustedes esta palabra, recambio proteico. Les estoy mencionando yo entonces que normalmente estamos en un proceso continuo de degradación y síntesis. Todas las proteínas que tenemos en nuestro organismo, pues las estamos constantemente destruyendo y estamos constantemente sintetizándolas de regreso. Así que en total, nosotros al día sintetizamos 400 miligramos de proteínas. Vean ustedes qué cantidad. Más o menos, mm, bueno, y degradamos, si se fijan, en total casi lo mismo que estamos construyendo. Así que vean ustedes, por ejemplo, cuando hablábamos del tema de la ganancia muscular, significa que este proceso de síntesis debería ser un poco mayor, ¿verdad? Vean ustedes entonces que a partir de la alimentación, pues acá realmente es un promedio, no significa que realmente consumamos nosotros estos 100 miligramos, ¿verdad? Ya cuando hagan ustedes pues su tarea ya se van a dar cuenta si consumen o no pues la cantidad correcta pues de estos elementos. En este caso pues acá dice en miligramos, pero más o menos en total pues estas medidas son variables por kilo de peso. Así que en última instancia nosotros en total estamos obteniendo 500 miligramos de proteína. Vean ustedes por qué. Porque estamos teniendo los 400 que estamos utilizando de la degradación de las proteínas, así que tenemos acá 400 miligramos de aminoácidos libres. Y por otro lado tenemos los 100 que provenían de la alimentación. De estos 500, pues 400 los utilizamos para sintetizar las proteínas de nuestro organismo. Así que en última instancia nos queda un excedente pues de 100 miligramos. Así que estos 100 miligramos pues los terminamos eliminando por vía renal. Bueno, otra de los aspectos importantes es cuánto tiempo vive una proteína. Las proteínas, pues como les menciono, tienen que estar en ese constante estado de destrucción y construcción. Y esto es para asegurarnos de que la calidad, pues, de la proteína sea la adecuada. Para dar un ejemplo, pues el caso de los eritrocitos únicamente viven 120 días, así que a los 120 días, pues estos eritrocitos pasan al vaso y se destruyen y pues los aminoácidos que conformaban las cadenas de la hemoglobina pasan nuevamente para ser utilizados en la síntesis de otros grupos proteicos. Ya puede ser la misma hemoglobina o puede ser otra proteína de acuerdo pues a lo que necesite el organismo. ¿Y por qué deben recambiarse?
De lo contrario, pues seríamos inmortales, ¿verdad? Si nuestras proteínas fueran perennes, no tendríamos necesidad pues ni de alimentarnos ni de excretar nada. Pero sabemos que somos seres que tendemos pues a la muerte, así que en este proceso nosotros debemos asegurar que el tipo de proteínas que estamos produciendo pues sean de la manera adecuada. De lo contrario, pues una proteína podría acumular demasiado daño, sobre todo a partir de los radicales libres. Así que nuestro organismo, digamos que el mecanismo de control de calidad que utiliza, pues es la destrucción de la proteína y volverla a sintetizar. Veamos entonces acá un elemento bastante importante, que es precisamente otra proteína, que se llama en este caso ubiquitina. Y acá vemos pues la conformación, vemos que realmente parece una proteína bastante chiquita. Bueno, esta ubiquitina solamente contiene 76 aminoácidos, pero esta es bastante importante para ese recambio proteico, porque esta es la que da la señal de qué proteína es la que tiene que degradarse. Así que vean ustedes qué interesante que de todas las enzimas de nuestro organismo existen aproximadamente 28 de esas que transfieren la ubiquitina a una proteína precisamente para comenzar a degradarla. Y además, esta ubiquitina pues nos indica qué tan avanzado va el ciclo del proceso de todo este proceso de reproducción celular dentro de nuestro organismo. Otro proceso importante es que también participa dentro de los procesos de síntesis de colesterol y también es un mediador, obviamente, de la inflamación. En última instancia, pues, ven ustedes que el nombre proviene de la palabra ubicuo, que significa que está presente en todo. Así que la ubiquitina realmente está presente en todos los elementos de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y pues para lo que sirve es para indicar qué proteínas deben degradarse. Bueno, otro aspecto importante como respuesta a la hipoxia porque significa que esa proteína debe ser degradada. Y también es un mediador para los procesos de apoptosis, que es la muerte celular programada. Bien, otro de los elementos que nos determina qué tanto vive una proteína son las secuencias PEST. ¿Pero a qué se refiere esta secuencia PEST? Bueno, acá lo tenemos. La P es para la prolina, la E es para el glutamato, la S es para la serina y la T es para la treonina. Si recordamos, pues aquellas formas o abreviaturas que teníamos para los aminoácidos, teníamos dos sistemas, un sistema de 3 letras y un sistema de una letra. Así que este, pues lo que está utilizando es el sistema de una letra. La P para prolina, la E en el caso del glutamato, S para la serina y la T para la treonina. Bien, así que cuando una proteína en particular contiene esta secuencia seguida, en mayor repetición, a mayor cantidad de esta secuencia significa que esta proteína pues vive menos tiempo. Así que aquellas proteínas que tienen mayor cantidad de esto, pues su vida media es menor que una proteína que no contenga estas secuencias. Bueno, el equivalente es eso, una vida más corta. Y el mecanismo que está mediado para los procesos de degradación, pues es precisamente utilizar la ubiquitina para que se degrade esa proteína. Creo que estaba sonando algo, no sé si es. Vamos a ver. Vamos a tener asesoría. ¿De qué cosa, Stephanie? Hola, doctora. Perdón, es que como nos estamos en asesoría, no sé si vamos a tener sobre las clases para ver qué clases nos habrá en el otro periodo, después de química, de bioquímica, y en qué horario. Pero no Ajá. sé, por eso le pregunto, porque en las otras clases sí se está haciendo. No, no Ah, sé. ok, bueno, voy a consultar sobre eso entonces. Estamos aquí, tenemos Ah, ok. al Will también, pero le voy a consultar sobre eso. Oye, Está bien, gracias, vaya gracias. pues, a la orden. Bien, bueno, veamos acá este proceso interesante. Degradación. Lo que ocurre en nuestro organismo cuando tenemos un exceso de aminoácidos o cuando estamos eliminándolos, pues es que obviamente van a terminar por la vía urinaria. Así que si ustedes se fijan en la característica de la mayoría pues de los organismos vivos, al menos de tipo animal, ¿verdad? No hablamos de las plantas, es que nosotros orinamos. Las plantas pues obviamente no orinan, así que en el caso pues de los animales nosotros tenemos la capacidad pues de eliminar ese exceso a través pues de la orina. Veamos entonces qué es lo que ocurre con el aminoácido cuando lo comenzamos a degradar.
La cadena carbonada del aminoácido va a pasar hacia el ciclo de Krebs, mientras que la parte amino pues va a pasar a un proceso de eliminación. Así que vean ustedes que en el caso de las plantas, pues ellas no tienen un exceso de aminoácidos porque no están consumiendo o no se están comiendo a las cosas. Así que las plantas pues no tienen la necesidad de excretar pues el exceso de aminoácidos. Así que las plantas no tienen exceso de aminoácidos. Bien, veamos acá este cuadro que está un poquito larguito, pero que realmente está un poco sencillo si ustedes lo analizan. Vean acá ustedes la cadena que ya conocemos, que es la cadena del ácido cítrico, y aquí vemos el intermediario anterior, que es el piruvato. Y pues acá vemos los componentes en general del ácido cítrico, del ciclo este del ácido cítrico, y acá vemos una guía en colores. Vemos entonces hacia qué se puede degradar cada tipo de grupo de aminoácidos. Aquellos de tipo amarillo, los que tenemos en estos cuadritos amarillos, vean ustedes que se utilizan usualmente para la síntesis de glucosa. Así que usualmente a partir de estas cadenas, vean ustedes alanina, glicina, cisteína, todas estas van a ser incorporadas a la molécula para utilizarse para los procesos de síntesis de glucosa. Por otro lado, acá tenemos otros de tipo cetogénico. Vean ustedes estos interesantes. Esto lo que significa es que nosotros vamos a utilizar estos para convertirlos a acetil-CoA. Y vean ustedes que esta acetil-CoA nosotras podíamos utilizarlo para varias cositas. Lo podíamos utilizar tanto para incorporarlos al ciclo del ácido cítrico o para convertirlos en aquellos famosos cuerpos cetónicos que procedían de la degradación de las grasas, si se recuerdan, el acetoacetato, el alfa-acetobutirato. Así que vean ustedes que a partir de los aminoácidos también podemos tener cuerpos cetogénicos. Así que cuando nosotros comenzamos a degradar este tipo de aminoácidos, pues lo usual es que comiencen a haber cuerpos cetónicos dentro de nuestro organismo. Por otro lado, acá tenemos, si se fijan, un apartado como moradito, como gris. Y en este caso, pues hace referencia a que estos aminoácidos tienen la capacidad de ser tanto glucogénicos, o sea que se utilizan para la síntesis de azúcar, como para ser cetogénicos. Y si ustedes se fijan, pues los van a encontrar normalmente en los dos lados de la lista. Vean ustedes acá la tirosina y la fenilalanina vuelve a aparecer en este lado, así que pueden ustedes utilizar la fenilalanina y la tirosina tanto para utilizarla para la síntesis de azúcar como para la síntesis de los cuerpos cetónicos. Por otro lado, ustedes acá observan un apartado que tiene pues este asterisquito y son aquellos elementos que tienen más de una vía posible. Así que vean ustedes, por ejemplo, el caso del triptófano. Vean que lo encontramos acá y lo volvemos a encontrar acá y lo volvemos a encontrar acá. Así que normalmente, pues si se fijan, la línea es bastante intrincada y no existe pues una sola ruta o una ruta general, sino que pues cada tipo de aminoácidos puede degradarse hacia algo diferente. Así que vean ustedes que esto está bastante interesante. Pero en última instancia hacemos referencia a que nosotros podemos utilizar estos aminoácidos tanto para la síntesis de glucosa como para la conformación pues, de cuerpos cetónicos. Y pues por la hora yo creo que nos quedaremos acá. Y vemos ya lo que nos queda pues es bastante poquito. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal, Lick? Sí, bien, bien. ¿Y ustedes qué tal la pasaron? Trabajando, Lick. Bueno, sí es para aclarar la duda de la alumna sobre la asesoría. Yo más tarde le voy a enviar a la doctora la hojita de consulta y de asesoría, pero lo que tienen que tener claro en qué horario quieren las otras clases para que química ambiental quede en un horario que no les vaya a chocar a ninguno de los 5 y otros que estén por ahí. Elico, una pregunta, ¿siempre lleva laboratorio de 2 horas ambiental? Sí, lleva 2 horas. ¿Todos los días o solo un día? No, o sea, 2 horas, yo lo que le quiero decir, 2 horas de laboratorio. Es de lunes a viernes. Ajá, perfecto. Sí. De lo que tienen que asegurar ustedes es que el horario no les vaya a chocar con nada, con ninguna ¿Usted otra nos la va a clase. dar o otro licenciado? No, esa es la del licenciado Nahum. Ah, ok, perfecto. Gracias, sí. Licenciado. Vale. ¿Otra duda por ahí? ¿Todo bien? Bueno.
Por los momentos sí, Liz, gracias. Bueno, pues para servirles. Entonces, mañana me van a mandar esa hojita y ahí a ustedes. Yo se las voy a enviar porque tengo que pedírsela al jefe. El jefe me la va a enviar y se la va a enviar a la doctora para que la comparta con el grupo de ustedes. ¿Ah? ¿Estamos? Bueno. Bien, y gracias. Buenas Bueno, tardes. buenas tardes. Bueno, doctora, feliz tarde y para que descanse y vaya preparando para mañana. Igualmente, Sí, igualmente. cuídese. Feliz Saluden a su tarde. mami. Igualmente. Bueno, dígale que hasta el domingo voy a llegar a San Pedro. Bueno, yo le digo. Bueno, cheque, vaya pues, cuídense. Bueno. Bueno, entonces mañana proseguiríamos entonces con la sección que nos queda del metabolismo. Realmente lo que nos hace falta pues es cortito, no es mucho. Y probablemente estaríamos terminando este contenido para el miércoles. Realmente, si ustedes se fijaron, por el momento no estamos haciendo pues mucho hincapié pues en las enzimas, sino que para qué sirven las cositas, ¿verdad? Así que no se preocupen ustedes por los nombres exóticos. Así que nos veríamos mañana. Gracias. Buenas tardes, doctora. Igual, Hasta feliz tarde. mañana, doctora. Igual, feliz tarde.